Bienvenidos a un nuevo especial de Mundo Fúnebre, Ciudades del Silencio, conociendo los cementerios. Hoy hablaremos de tumbas, ya que los cementerios no solo son un lugar de descanso, son espacios de uso, ya que allí no termina todo con una fecha y un nombre grabado en piedra, ya que algunas sepulturas siguen recibiendo visitas, ofrendas o promesas, a veces advertencias. No se trata de supersticiones, ni fe organizada. Se trata de costumbres, de gestos repetidos durante generaciones, aprendiendo sin que nadie les enseñara. En muchos campos santos hay tumbas que destacan no por su tamaño, ni por su nombre, ni por su función, ya que son tocadas, veneradas, evitadas, escuchadas. Hay muertos que se les pide, a otros se les agradece, o simplemente hay sepulturas que tienen un significado, un mensaje. Estas historias que rodean estas sepulturas no siempre están escritas, sobreviven en la cultura popular. Hoy en este espacio recorreremos varios cementerios para conocer historias de algunas sepulturas, historias bajo la piedra. Comencemos, amiguitos. Bajo la piedra. Entre nombres olvidados y ángeles de mármol, duermen historias que el tiempo jamás enterró. Bienvenidos a Ciudades del Silencio, descubriendo cementerios. Para comenzar nuestro relato sobre sepulturas, nos iremos al cementerio de Algeciras, al Viejo, para conocer una sepultura, la cual es conocida como el Santo de Algeciras. No es una leyenda inventada, pero tampoco es un caso claro y documentado, como los de los santos oficiales. Es uno de esos lugares donde la historia, la fe popular y el misterio se entregan como raíces bajo tierra, pues esta será la historia. En el cementerio antiguo de Algeciras existe una tumba que desde hace décadas recibe visitas constantes. No tiene grandes esculturas, ni mármol imponente. A veces la vemos cubierta de flores, otra de velas consumidas y pequeños papeles doblados con peticiones. La gente la llama simplemente el santo. Pero aquí empieza lo inquietante. No hay una identidad totalmente confirmada de quién reside ahí. La versión más extendida habla de un hombre humilde, posiblemente marginado en vida, que falleció sin reconocimiento alguno. Algunas historias dicen que fue un vagabundo, otras que alguien injustamente tratado. La única verdad es, no ha sido canonizado por la Iglesia. No figura como un santo oficial en ningún registro. Su fama nació después de morir. El origen comenzó a circular entre los vecinos. Alguien deja una petición en la tumba y asegura que se cumple. Luego otra persona hace lo mismo. Después otra. Y así poco a poco. Poco a poco ese lugar pasó a ser una sepultura olvidada, a un punto de peregrinación silencioso de personas que buscan salud, trabajo, protección o justicia. Allí no hay ceremonias oficiales, solo actos íntimos casi secretos. Una de las cosas que hacen es la costumbre de dejar notas escritas y peticiones, promesas y agradecimientos. Algunos afirman que regresan a dar las gracias tras recibir el favor. Se siente una especie de calma extraña estando allí. Hay una historia que se dice que es el inicio de todo. Todo comenzaría cuando una mujer humilde que solía ir al cementerio a limpiar tumbas olvidadas, la cual no lo hacía por dinero ni por encargo, simplemente sentía que tenía que hacerlo. Un día se detuvo frente a una sepultura especialmente descuidada. Nadie la visitaba, nadie la llevaba flores. Era una tumba sin historia. O eso parecía. La mujer comenzó a limpiarla, quitó tierra, retiró hierbas, colocó unas flores sencillas, y entonces ocurrió algo. Mientras estaba allí, cuenta que esa mujer sintió que no estaba sola. Al girarse, vio una sombra. Parecía un hombre. No era una figura clara, más bien difusa. Parecía más bien una presencia. No hablaba en voz alta, pero la mujer que limpiaba aseguraría después que entendió perfectamente lo que quería decirle. Un mensaje simple, de agradecimiento y una petición de que no abandonara el lugar. La mujer al tiempo comenzaría a contar lo sucedido, primero a sus personas más cercanas.
Al principio, nadie la creyó del todo, pero ella insistía en dos cosas. La tumba no está vacía, en el sentido espiritual. Algo allí la escucha. Al cabo de un tiempo, alguien que escuchó la historia fue allí y dejó una petición. Se la cumplió. Así poco a poco es cuando comenzaron los primeros favores concedidos. La otra versión más extendida es que allí se encontraba una madre llorando por su hija. Eso ocurrió en 1977. De repente escuchó una voz y un señor le dijo: limpia esa tumba, allí descansa una persona que conocía y era muy buena persona. Y el hombre ese se fue. La mujer lo hizo. Al sacar las hierbas vio una foto y un nombre: Antonio Mena Vicario, el cual había fallecido en 1942. Pero su sorpresa fue al reconocer la fotografía. Era la persona que le había pedido que la limpiara. Se corrió la voz y desde entonces cuando comenzó la peregrinación a dicha sepultura. Pues estas son las dos historias sobre esta sepultura. Quedaros con las que más os gusten. Nuestra siguiente historia es una escultura y para ello nos iremos esta vez a los Estados Unidos. En lo alto del histórico Mountain View Cemetery en Oakland, entre cipreses y colinas que parecen susurrar secretos, se alza una escultura, la cual ha ganado fama casi mítica. Es el llamado Ángel Negro de Oakland, y esta será su historia. No es una criatura ni un ser sobrenatural real, sino una escultura funeraria, de bronce, que con el paso del tiempo se ha oscurecido hasta adquirir ese tono sombrío que le da el nombre. Representa a un ángel, en actitud solemne, vigilando una tumba. La escultura fue encargada a finales del siglo XIX por una familia adinerada como monumento funerario. Como muchas esculturas de bronce de la época, originariamente tenía un color más claro, pero la oxidación natural la transformó lentamente en una figura oscura, casi inquietante, y es aquí donde la magia del imaginario colectivo empieza a funcionar. Con los años, el ángel dejó de ser solo una escultura y empezó a convertirse en historia viva. Entre los relatos más populares se cuenta: da mala suerte al tocarlo. Se dice que quien toca la escultura sufrirá desgracias. Otros afirman que besar al ángel traerá muerte o tragedias. Muchos que han estado en el lugar dicen que han sentido presencias o han visto sombras cerca del monumento. Otra teoría de la escultura cuenta que la escultura se oscureció por una maldición, no por la química. Nada de esto está probado, claro, pero las leyendas no necesitan pruebas, solo un buen escenario, y esta escultura lo tiene de sobra. Pero en realidad, el Ángel Negro es un clásico ejemplo de clásico, como la oxidación del bronce en una patina oscura. Los humanos construimos historias para explicar lo desconocido y los lugares cargados de simbolismos, como los cementerios, que generan mitos con facilidad, un poco de química y mucha narrativa. En definitiva, el Ángel Negro de Oakland no es un ente maldito, sino una obra funeraria transformada por el tiempo y amplificada por la imaginación colectiva. Pero eso no le quita el encanto. Al contrario, lo convierte en una de esas figuras que parecen estar a medio camino entre el arte y la leyenda. Puesta la escultura conocida como el Ángel Negro de Oakland. Nuestra siguiente sepultura que conoceremos nos tendremos que desplazar hasta Chile, exactamente al municipio de Copiapó. Allá vamos, amiguitos. Nos encontramos en Chile, región de Atamaca, poblado Copiapó, donde conoceremos la historia de un nicho. La historia es triste, iremos a 1947. Un niño de 5 años, protagonista, Alejandro Soto Gual, se encontraba en el colegio. El profesor le mandó un dibujo libre antes de irse a casa. Alejandro lo hizo, se lo entregó al profesor y salió corriendo, con la mala fortuna que le atropelló un camión de leche. A los días, el profesor, también apenado, revisó los dibujos y el dibujo de Alejandro lo dejó atónito. Mostraba la escena que lo llevó a su muerte, un camión lechero, con la patente muy visible.
los padres de él acercándose corriendo. En esta lápida está decorada con una fiel copia de lo que había dibujado aquel día. Muchos dicen que cuando la ven, escuchan risa de niños. Otros aseguran notar la presencia de algo invisible, puesta la historia de Alejandro y su niño. Nuestra siguiente historia nos iremos hasta Colombia, su capital, Bogotá. Visitaremos el cementerio central. Allí existe una sepultura la cual parece salida de una novela gótica latinoamericana. No es la tumba de un presidente, ni un artista ni político famoso. Solo yace allí dos niñas, dos hermanas, convirtiéndose con el paso del tiempo en santas populares de la necrópolis. Hablamos de las hermanas Bodmer. Dos niñas, Elvira y Victoria Bodmer, las cuales pertenecieron a una familia europea, posiblemente suiza o francesa, establecidas en Bogotá a finales del siglo XIX. Se sabe que fallecieron las hermanas en 1903, con apenas de un día de diferencia, es decir, que una tenía un año más que la otra, aunque hay rumores que eran gemelas. No hay fotografías auténticas y verificadas de ellas. Eso ya es un misterio, ya que las familias europeas, si eran adineradas, solían tenerlas, aunque se piensan en dos razones. La primera, que se perdieron, o la segunda, que se guardaban en archivos privados. Y ahora comienzan las historias sobre ellas. No existen documentos claros sobre cómo murieron, los archivos apenas hablan de ellas. Por eso, ese vacío fue llenándose de rumores y tradición orales. Como llega a suceder en algunos cementerios, el silencio acaba inventando voces. Las versiones más conocidas de su muerte son que murieron en un incendio, mientras se encontraban encerradas en una habitación, o la otra es que fallecieron por una extraña enfermedad de la sangre. En ambos casos son mezcla de una imaginación popular. Su escultura es una de las más reconocibles de la necrópolis. Parece una pequeña montaña blanca de cemento y de mármol, coronada por una escultura dorada de tamaño casi natural. Una de las niñas aparece arrodillada, la otra está de pie señalando al cielo con el dedo índice. Ambas llevan vestidos similares y el cabello ondulado, cayendo sobre los hombros. La niña arrodillada mira a su hermana y la otra parece indicar algo invisible para los vivos. Se puede leer en su epitafio una frase sencilla: fueron las delicias del hogar. La devoción hacia ellas cuenta la tradición popular, que dice que una madre escuchó un día sobre la historia de estas dos hermanas, de su fallecimiento a causa de una enfermedad de la sangre. Coincidía que su hijo también la padecía, y comenzó a acudir al cementerio a las hermanas y plegar por ello. Tiempo después, el niño de ella sanó. Desde entonces la sepultura comenzó a recibir visitas y ser vista como protectora de los niños enfermos, las mujeres embarazadas y familias que buscan protección. Poco a poco fue naciendo un culto popular, completamente espontáneo. Claro, no reconocido por la Iglesia, pero sí profundamente arraigado entre la gente de Bogotá. En la sepultura siempre tiene algo encima, ya sean caramelos, bombones, flores blancas, juguetes, muñecas, cartas, velas. Muchas personas intentan colocar dulces en las manos o cerca de la boca de las estatuas, como si las niñas aún pudieran recibirlos. Otros rezan en voz baja y les hablan como si fueran ángeles. Los lunes, día tradicional de las ánimas en Bogotá, el lugar suele llenarse de visitantes. Y ahí está quizá lo más fascinante de esta sepultura. Nadie sabe exactamente quiénes fueron las hermanas Bodmer, pero miles de personas sienten que las conocen. Son parte de esa categoría tan latinoamericana de muertos que nunca terminan de irse. Pues esta es la sepultura de las hermanas Bodmer. Nuestro siguiente relato es una mezcla de historia de vampiros, mezcla, leyenda y santa popular y de terror. Para ello nos dirigiremos a Perú, a la localidad costera de Pisco. Nuestra protagonista, Sarah Helen, una mujer inglesa, fallecida y sepultada el 9 de junio de 1913 en Perú. Sarah Helen, una mujer que después de más de un siglo sigue causando miedo entre los ciudadanos de Pisco, ya que la conocen como la mujer vampiro. Sarah nació en Inglaterra. Fue criada en una familia normal,
Cuando creció, se le empezó a conocer por su obsesión por las prácticas de brujería y magia negra, e incluso se la relacionaba con la adoración a Satanás y una de las novias del conde Drácula. En 1893 fue asesinada brutalmente por sus vecinos. Cuando agonizaba, juró regresar del más allá, en el centenario de su muerte, para así castigar el crimen que contra ella perpetraron. Nadie del pueblo, incluso la familia, no querían tenerla en el pueblo y se negaban a tenerla en el cementerio, así como las autoridades y su marido. El féretro se puso en un barco y se llevó a las costas peruanas. La depositaron en un cementerio en Pisco, pero la noticia de quien estaba en el féretro corrió como la pólvora y que resucitaría para vengar su muerte. Todos los ciudadanos de Pisco creyeron la noticia o el rumor. El pánico se apoderó de ellos, incluso pusieron vigilancia en el cementerio. Pasaron los 100 años y llegamos al año 1993. Ese año casi todo pueblo se concentró en la plaza, delante del Camposanto, armados con crucifijos y agua bendita para luchar contra la supuesta vampira. Aparte de los habitantes de Pisco, comenzaron a llegar personas de todos los lugares. El pueblo se llenó de chamanes y brujas que comenzaron a hacer rituales para evitar que Sara saliera de la tumba. Es cuando la tumba se encontraba desgastada por el paso del tiempo. Se arregló y se empezó a hacer peregrinaje en ella. Ahora veremos una foto de la antigua y la moderna. También, decir después de esa fecha, se examinó la sepultura y observaron que estaba intacta y que tal resurrección no se realizó. La gente pensó que fueron los chamanes y brujas que habían surgido efecto su escudo protector. Comentan también que allí muchos comercios puedes comprar estacas, crucifijos y agua bendita, por si un día le da por resucitar. Pues la fama de Sara aumentó ese año, incluso la compusieron canciones. También muchos beatos le han dado un lugar, nombrándola Santa Sarah Helen, pero no está reconocida por la Iglesia, pero se dice que ha realizado un sinfín de curaciones y milagros, y la fe hacia ella cada día crece más. Vampira o santa, ¿quién lo diría? ¿Y qué pensaría ella de esto? Pues esta es la historia de Sarah Helen, la última vampira. Nuestra siguiente historia iremos al Panteón Juan de Luz Enríquez, de Orizaba, México. Decir que en México a los cementerios se les conoce como panteones. Conoceremos una tumba ubicada en este panteón, una sepultura que parece salida de un cuento triste, cubierta de mármol y lluvia. Pertenece a una niña que nunca llegó a crecer, pero su historia jamás fue enterrada. La niña Ángel es conocida la sepultura. Allí yace Ana María Dolores Segura y Couto. Es esa niña. Su sepultura posee una belleza melancólica que parece suspendida fuera del tiempo, de mármol blanco, y tiene un aspecto de un pequeño santuario más que una tumba infantil. En el centro se encuentra la figura de la niña, recostada con el cuerpo relajado, como dormida. A su lado, una figura de un ángel inclinándose hacia ella, con sus alas abiertas. Con las alas abiertas, creando una sensación de protección hacia la niña. Un ángel que no parece victorioso ni celestial. Está triste, pero las personas de allí no solo es una tumba, es un símbolo del amor después de la muerte y el dolor que nunca terminó de irse. Conozcamos la historia. Ana María falleció en 1908, con apenas 2 años de edad. Como expliqué, una sepultura que se ha convertido en un símbolo en el panteón. Durante décadas comenzó a circular una versión oscura de su muerte. Cuentan que sus padres, una familia adinerada, había viajado a Orizaba y durante una fiesta nocturna, la pequeña Ana jugaba cerca de unas velas. Según la leyenda, su vestido prendió fuego accidentalmente y la niña murió entre llamas. Destruidos por el dolor, sus padres mandaron construir en Italia aquella sepultura monumental para que un ángel la cuidara eternamente, y nació el mito. Muchos visitantes afirman que dependiendo la hora del día, el ángel parece cubrir el rostro de la niña con sus alas, para que el sol no tocara en su rostro. Otros juraban que la escultura cambiaba de expresión cuando llovía. En el pueblo se empezó a comentar que ese ángel lloraba por las noches, que cada día las tumbas amanecía con flores que nadie había dejado y que escuchaban risas infantiles cerca del mausoleo y creían que era una mala señal. Con el tiempo,
la escultura se convirtió en parada obligatoria para amantes del misterio y leyendas. Investigaciones realizadas han hablado con familiares y niegan la historia del incendio. La realidad es que la pequeña falleció a causa de meningitis. Puesta en la tumba de Ana María y su sepultura y escultura, que bajo las alas de un ángel de piedra nace una leyenda hecha de dolor, rumores y sombra. Algunos siguen afirmando que el ángel aún la protege, otros que jamás dejó de llorarla. Pues desde mi corazón decir, Ana María, descansa en paz. Nuestra siguiente parada será en Colombia, Bogotá, su capital, el cementerio del sur, para concretar más, para conocer una de sus sepulturas, quizás la que recibe más ofrendas y placas. Es la tumba de una mujer, María Salomé, pero se la conoce más como la Santa Maligna y el gremio de las prostitutas como su madrona. Es muy venerada por personas que se dedican al ámbito nocturno y relacionadas con vicios, es decir, jugadores, drogas, porteros, prostitutas, ladrones, pero también mujeres maltratadas y madres con hijos que pertenecen al cártel, gente de mal vivir. Comenta antes que esta sepultura se encontraba en el Cementerio General de Bogotá, pero debido a una influencia de personas que acudían a rendirle homenaje, las autoridades tuvieron que trasladarla al Cementerio del Sur. Cuando nos vamos adentrando en este campo santo y nos acercamos a la sepultura, podemos ver la de María, la cual se encuentra vallada por una reja metálica llena de placas, con flores, alguna vela y muchas placas, como estáis observando. Ahora conoceremos quién era María Salomé, cuya realidad se desconoce bastante. Su fecha de muerte, su vida, ni siquiera se sabe cómo era realmente porque no hay ninguna fotografía. Existen muchas teorías sobre ella. Quizás la más conocida era que era una prostituta. Otras versiones relatan que era una mujer maltratada y que su marido la vendía para ejercer la prostitución, y ese motivo contrajo una enfermedad venérea y fallecería por eso. También se dice que mató a su marido por celoso, que falleció siendo ella anciana y sus últimos días trabajaba en el cementerio vendiendo estampitas y flores. Lo único que se sabe de verdad es que una nieta suya sigue vendiendo estampas allí en el Camposanto. Su veneración hacia ella no empezó a principios, comenzaría en el año 1957. En ese tiempo, un señor acudió al cementerio para despejar su mente, ya que había perdido una fortuna en el juego y su deuda era muy grande. Iba paseando y de repente se detuvo delante de una sepultura humilde. Le llamó la atención el nombre, María Salomé, y no sabe el motivo, solo sabe que era como si la llamara. Se sentó delante de ella, quedó pensativo. Al cabo de unos minutos se levantó, sacó un clavel que tenía en la solapa de su chaqueta, se lo depositó en la sepultura y le pidió que le ayudara. Después se dio la vuelta y partió del lugar. Una vez fuera, se encontraría un billete de 100 pesos. Lo recogió, se acercó a una administración y compró ese dinero un boleto de lotería. A los días ese boleto le tocó. Bien, se dice, pero no hay nada contrastado, que también cambió la sepultura de María por una nueva. Como os imaginaréis, esta noticia empezó a correr de boca en boca y la gente comenzaría a acudir a masas al cementerio para pedirle favores. Después, debido a esto, se trasladó al cementerio sur de la ciudad. El gremio de las prostitutas la nombró su madrona y nombrada la Santa Maligna. Muchas personas hoy en día le siguen pidiendo favores. Pruebas seguras de que los concede no hay muchas, pero veremos muchas placas con agradecimiento que vemos en la tumba, además de flores y velas. Puesta la historia de María Salomé, la Santa Maligna, y decir que la Iglesia no la ha visto como ninguna santa. La siguiente historia no la iba a poner en este capítulo, pero cuando fui al cementerio de Malgrat, en Cataluña, me llamó bastante una escultura que veremos ahora. Cuando entras solamente en el cementerio, a mano derecha, justamente al entrar, vemos esta escultura, la cual no pasa desapercibida. Representa al Mossèn Benet Turó y Dardé, con el brazo levantado y gesto severo. Es como si estuviera predicando contra los males de su época. No nos da la ternura ni melancolía. Parece que advierte, parece un centinela de piedra. Pero ¿a quién representa esta escultura? ¿Quién es este Mossèn?
es Musen Benet. Fue un sacerdote que nació en Malgrat de Mar en el siglo XIX. Según fuentes, lo describen como un hombre profundamente tradicionista, combativo y muy radical en sus ideas religiosas. Fue un misionero activo y dedicó buena parte de su vida a luchar contra aquello que consideraba amenazas para la fe católica. Pero no solo en la escultura, sino grabadas en la piedra también podemos leer: lluita fins a morir contra francomaçons, protestants, espiritistas y liberals de tota mena. Luchó hasta morir contra los francomasones, protestantes, espiritistas y liberales de toda clase. Pero continúa afirmando el agradecimiento de la religión y de la patria. Esta escultura es de 1895 y todavía conserva ese aire externo y teatral. Una escultura que funciona muy bien porque aparece justo a la entrada del cementerio, como un guardián oscuro, observando a quienes cruzan la puerta del silencio. Puesta la escultura en el cementerio de Malgrat de Mar, la del cura más combativo del Maresma. Esta vez nos encontramos en Estados Unidos, en Utah, al cementerio del Salt Lake City, en donde iremos a ver una de las lápidas, quizás la más misteriosa del mundo. En muchas lápidas, aparte del nombre, se suele poner cosas como recuerdos, cosas bonitas. La que veremos nosotros ahora, no. Una lápida con una inscripción en la cual pone Lily E. Gray, 1881-1958, víctima de la bestia, 666. Una lápida que ha despertado muchas investigaciones, muchos rumores y aún a día de hoy no se ha llegado a ninguna conclusión sobre ella. Ya el primer misterio lo encontramos con el nombre de Lily, el cual está mal escrito. La mujer que yace allí se llamaba Lily, pero con una L, no con dos. Además, su fecha de nacimiento también está mal, ya que ella nació un 4 de junio de 1980 y no el 6 de junio de 1881, como podemos leer. Lily en vida tenía un marido, Elmer Lewis Gray, que murió al poco tiempo, pero no se encuentra enterrado allí. Vale, podemos pensar que Lily es su segunda esposa y ya llevaba solo pocos años, pero es que se encuentra en el mismo cementerio, pero justamente en el lado opuesto de ella, como si le tuviera miedo. Los símbolos de la lápida también nos hablan. Allí nos encontramos grabadas unas flores o hojas que son onagras, las cuales a día de hoy representan amor eterno y a la vez tristeza. Pero un dato curioso: antiguamente la onagra era conocida como la linterna del diablo. Se sabe que Lily murió en un accidente automovilístico. Pues todos esos misterios, los fallos, las inscripciones y esa frase tan fuerte alimentan rumores y teorías. Una de las que más suena que cuando Lily sufrió el accidente de automovilismo fue en la ruta 66. Otra teoría que suena mucho, que Lily tenía una relación con Aleister Crowley, un importante ocultista de aquella época, al que le denominaban la bestia, 666, y según esa teoría, el número de la lápida indica que fue asesinada por él. Pero esta historia se desmonta. Lily no fue a vivir al Salt Lake City hasta 1950 y Crowley murió en 1947, es decir, nunca pudo asesinarla. La historia que se cuenta más creíble es que su marido Elmer odiaba al gobierno de Utah y les culpó de la muerte de su mujer. Para él la bestia 666 era el gobierno de allí. La única verdad que hay, se supone que Lily descansa en esa sepultura y nunca podía haberse imaginado que su lápida cogiera tanta fama. Aún así, la tumba de sus inscripciones son misteriosas y extrañas. Que su marido se encuentre en el lado opuesto del cementerio hace que se alimente ideas del motivo de ellas, reales o falsas, pero un alimento. Una historia que nunca sabremos la verdad sobre los motivos de todo ello. Pues aquí la sepultura conocida como la de la víctima, de la bestia, 666, la sepultura de Lily A. Gray. Pues ya hemos conocido unas cuantas sepulturas de santos, de niños, de vampiros, de santos malignos, de la bestia, un poquito de todo. Espero que os haya gustado y de esta serie de espacios sobre historias debajo la piedra habrá más capítulos más para adelante. Pues lo dicho, dejadme alguno en comentarios si conocéis la historia de alguna sepultura o algo.
y así yo puedo recabar información y poder hacer el vídeo. Y nada, si os ha gustado, acordaros de suscribiros, darle a like, a la campanita y nos vemos en el próximo programa de Mundo Fúnebre, Ciudades del Silencio. Adiós, amiguitos.